¿Tiene la Biblia en Primera de Reyes 19? Amén. Pueden sentarse. Le aconsejo que marque ese capítulo de la Biblia y lo guarde para que esta semana lo lea. Si usted es como yo, a mí me gusta la historia y me gusta leer historia. Así que cuando en la Biblia me topo con un incidente que es histórico y que es un cuento interesante, pues me bendice. Y este es uno de esos capítulos que tiene un poquito de todo. Tiene acción, tiene drama, tiene suspenso, tiene un poquito de todo esta historia, y si usted la lee, le puede bendecir. Hoy pues estamos terminando esta serie que yo le titulé Abrumado, un viaje a la redención. Y en particular, pues yo quiero hablarle acerca del desánimo. Ayer yo estaba aquí en el concierto y el lanzamiento del libro de nuestro hermano Natanael Neiro. ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? Amén. Estuvimos en el lanzamiento del concierto y estuvo muy bonito todo, y yo lo felicité a ellos. Y hubo una dama que pasó al frente a presentar un libro que ella tenía, y ella dijo unas palabras que yo dije, es verdad lo que ella está diciendo, pero no se aplica a nosotros como congregación, y de qué bueno que no se aplicaba a nosotros. Ella está diciendo, ella es una joven dama que estudió psicología y terminó su doctorado, y ella escribió algo acerca de esa temática, y ella estaba hablando, diciendo que muchas veces en las iglesias descartan el tema de la psicología y lo descuidan, y por eso hay mucha gente que están herida y mucha gente que no están siendo atendida debidamente, y yo estoy de acuerdo con lo que ella estaba diciendo, y dije, gracias Señor que eso nos aplica a nosotros, porque aquí para nosotros aquí no hay tema sagrado. Aquí nosotros tocamos cuanto tema tiene que tocarse, siempre y cuando sea dirigido por el Espíritu Santo. Y esa es la bendición de esta iglesia. Y hoy pues yo quiero hablarle en particular del desánimo. Y mire, cada uno de nosotros enfrentamos diferentes batallas emocionales. Hay gente que sus batallas emocionales son celos. Otros es la ira. Algunos la amargura y otros la ansiedad. Son diferentes batallas emocionales que nosotros podemos tener. Y no voy a preguntar a cuáles de ellas se aplica a ustedes, porque eso no le importa a nadie. Yo en lo particular, cuando estaba preparando este sermón, fue bien fácil para mí decir, ok, este es mi problema. Porque antes de yo predicarle a ustedes, yo me predico a mí. Yo no sé si usted sabía eso. Antes de yo hablar a ustedes y tocar algún tema para ustedes, pues yo tengo que ver en qué área eso se aplica a mi vida, y cómo yo tengo que corregir algo que tenga que corregir. Y cuando estaba preparando este sermón, pues rápido se me hizo fácil pensar y decir, ok, mi problema es la ira. Porque yo tengo un temperamento, y ese temperamento se lo debo a doña Sara, que está allá. Y no la voy a mirar porque sé que si la miro me va a mirar mal a mí. Ese temperamento pues viene de parte de mami que me parió. Y la realidad es esta, mire, a veces aun cuando yo estoy relajado, cuando yo estoy tranquilo, cuando no tengo ningún problema, estoy viendo una película que estoy entretenido, estoy leyendo un libro entretenido, estoy en el patio de mi casa cogiendo un poquito de sombra o de sol. Mi esposa hace algo que aleja a Cristo de mi vida. Ella con su dedo pointer, ella viene y me lo pone en la frente así, me hace así. Y a mí eso me revienta el hígado. Simplemente que he aprendido a soltarlo ya y a dejarlo a Dios. Y yo dije, Señor, no permitas que un día de esto yo solo muerde y solo arranque de la mano. Sí, porque usted sabe cuántas veces he querido yo crear cosas para que me deje quieto. Y ella hace eso porque yo cuando estoy tranquilo, cuando estoy bien, cuando no tengo ningún problema y todo está, yo parece que estoy enojado. Because en inglés se dice I frown. Yo no sé cómo se dice eso en español. No sé cómo. ¿Ah?
Por eso es que no aprendo esa palabra. La encuentro muy difícil. Pues las lenguas que ellos acaban de hablar. Yo cuando estoy tranquilo y estoy relajado, mi cara parece que está enojada. Pero esa es mi postura de relajamiento. Y eso se lo debo a Sara también. Y yo pensaba rápido cuando estaba preparándome que esta es mi verdad. Pero fíjese, hoy quiero confesarle algo que he descubierto en este año de trabajo en la iglesia. Que el mayor problema que yo enfrento en mi vida y en el ministerio no son los celos, no son la ira, no es la amargura, no es la ansiedad. Es el desánimo. Yo he pastoreado casi 44 años. Este año, en octubre, cumplo 44 años de ser ministro, de estar pastoreando. Y he descubierto que siempre han habido personas que literalmente sienten algo negativo por mí y les causa todo tipo de problemas. No porque estoy haciendo algo malo, simplemente porque estoy haciendo la voluntad de Dios y soy bendecido. Porque no quiero descartar esto mientras estoy hablando. Hay gente que no va a estar bien contigo, no porque tú estás mal, sino porque tú estás bien. Porque hay gente que viven enamorados de tu dolor, que viven, que viven realizados por tu reguero. Y cuando tú estás bien o cuando Dios te está bendiciendo, se le hace difícil a ellos bregar con eso. Y es parte del problema de la sociedad y de la manera que la sociedad piensa hoy. La sociedad quiere que nosotros, en inglés dice gravitate, que nosotros vayamos hacia el dolor de otro inmediatamente. Y cuando el otro está bien, tenemos problemas con eso. Por eso preguntaba yo esta mañana, no sé a cuántos les gustan estas películas de Marvel Comics y DC Comics, estas películas que son de estos superhéroes, de Superman, de Batman, de Thor y de Hulk. ¿A cuántos les gustan esas películas? Yo soy el único. ¿O es que ustedes son tan santos que ustedes no ven televisión? ¿Ustedes no ven televisión? Ustedes son de esa gente. Porque si ustedes son de esa gente, estoy predicando a la iglesia equivocada. Pues a mí por mucho tiempo me gustaban esas películas, pero últimamente tengo problemas con ellas. Porque es como que han tomado un giro y en vez de presentar al superhéroe de la película, ahora están cogiendo a todos los villanos de esas películas y los están convirtiendo en personalidades que ameritan algún tipo de reacción emocional, de pena. Han cogido a Two-Face y han hecho de él una víctima. Han cogido a Harley Quinn, esa demonia, y han hecho de ella una víctima. El enano, ese pingüino malo que es, tan malo que era, ahora tú, como te han presentado la historia del pingüino y a ti te da la verdad, porque el mundo está creado una imagen alrededor de lo que está roto, de lo que es malo, y quiere que tú lo veas con una perspectiva de empatía. Y será por eso que a veces cuando alguien no cabe en esa imagen, lo resienten. Porque vivimos enamorados del reguero, del dolor, de la crisis de otro. Y hay veces que uno, cuando es bendecido, uno como que quiere sentirse mal por eso. Pero en este año de dificultades emocionales, mientras he estado orando, hay una palabra de parte de Dios que ha seguido premiando en mi vida, que he seguido hablando. Y es que yo nunca debo de disculparme por el favor y la bendición de Dios en mi vida. Y tú tampoco debes disculparte porque Dios te tiene aquí. Tú no debes disculparte porque estás vivo. Tú no debes disculparte porque tienes un buen trabajo, porque tienes una buena casa, porque eres parte de una iglesia buena, porque tienes el mejor pastor del mundo. Tú no tienes que pedir disculpas por eso. Yo como metí eso ahí. Sí, porque si no me promuevo yo, no me promueve nadie. Pues a veces pasamos por situaciones así y nos pasamos disculpándonos. Y eso puede llenarnos a nosotros, eso puede llevarnos a nosotros al desánimo. Ahora, yo entiendo también
Que hay situaciones difíciles que uno vive. Y hay veces que esas situaciones difíciles también te pueden desanimar, porque puede ser que estés sin trabajo, puede ser que tengas un problema en tu casa, puede ser que tengas problemas en lo emocional, puede ser que estás viviendo una situación difícil en la iglesia y eso te puede causar desánimo. Esa es la verdad también, porque el desánimo no discrimina. El desánimo, vuelvo y repito, no discrimina. Ahora, quiero aclarar esto. Hay una gran diferencia entre estar deprimido y estar desanimado. Un médico lo expresó de esta manera: la depresión es un estado patológico. Si es lo suficientemente grave, los médicos pueden tratarla. El desánimo es un estado moral, una falla del corazón. Se trata con ánimo, no con Prozac. Si tú estás deprimido y es suficientemente grave y detectable, los médicos pueden recetarte Prozac para la depresión. Si tú estás desanimado, no hay receta que te puedan dar para eso. Porque una buena definición de ánimo se encuentra en una buena definición de la palabra desánimo se encuentra en la misma. Sin ánimo. Si tú estás desanimado, es porque no estás animado. Y mire, la ausencia total de ánimo en una situación difícil puede manifestarse de muchas formas. Y yo les voy a mencionar 2 o 3 bien fáciles que pueden identificar si tú estás desanimado o no. Por ejemplo, si hay algún obstáculo en tu vida, algún fracaso o críticas de gente que tú valorizas, y eso te está afectando negativamente, estás desanimado. Si estás afligido o estás falto de valentía y confianza, estás desanimado. Si vives desilusionado y perdiendo la esperanza en el futuro, estás desanimado. Si estás desinteresado completamente o apático y sin iniciativa, estás desanimado. Si tienes dudas sobre ciertas acciones que has tomado y eso te aflige, estás desanimado. Y puede ser que si tu autoestima está baja, vivas desanimado. El desánimo, entiendo que fácilmente puede convertirse en depresión. Porque cuando estás desanimado, pierdes deseo, y cuando estás deprimido, pierdes la esperanza. Incluso personas bien intencionadas pueden desanimarte. Gente que tú amas, gente que tú valorizas, pueden desanimarte. Yo estaba leyendo de una esposa que estaba hablando con su esposo, y el esposo estaba extremadamente desanimado, y el esposo dice a la esposa: mi amor, me siento viejo, me veo gordo, estoy calvo, me siento inútil y estúpido. Y la esposa lo mira y dice: cariño, no seas tonto, no eres tan viejo. Todo lo demás, interprétalo después. Amén. Si estás desanimado, vengo a decirte que no estás solo. Algunos de los hombres y las mujeres grandes de la Biblia lucharon con el desánimo. El capítulo que yo le di para que usted leyera habla de uno de esos hombres. Se trata del famoso profeta Elías. Mire, una de las cosas más asombrosas de esta historia es que se desanimó cuando en realidad debía estar entusiasmado y contento. Elías acaba de lograr una de las mayores victorias de la historia solo. Enfrentó mayores dificultades que muchos grandes hombres de la historia y venció. Elías se enfrentó a 400 profetas falsos, dioses paganos, y él los desafía a ellos, invitándolos a ellos a un debate en el campo de fortaleza de ellos. Porque Baal era el dios del fuego.
Y Elías le dice a esos 450 profetas del fuego: vamos a clamar. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. ¿Sabe lo que es meterse en el campo de batalla del enemigo y desafiarlo en el lugar de la fortaleza del enemigo? Y cuando los profetas se cansaron de clamar y Baal no respondió, es interesante lo que Elías hace. Elías ora a Dios y hace dos declaraciones que iban a determinar su victoria o su derrota. Él dice: Señor, para que todo el mundo sepa que hay Dios en Israel. Y número dos, y que yo soy tu siervo, manda fuego del cielo. Y la Biblia dice que Dios envió fuego del cielo, y eso le dio a Elías la autoridad de cortarle la cabeza a todos los profetas de Baal, y él ganó esa gran batalla. Antes de eso demostró su conexión con Dios diciendo: Señor, que por mi palabra no llueva. Y no llovió. Y luego dice: ahora Dios, por mi palabra que llueva. Y llovió. Y también en ese mismo tiempo un muchacho muere, el hijo de una viuda. Y Elías viene y resucita al muchacho. Mire, Elías estaba en la cima de su poder espiritual y de su popularidad nacional. Sin embargo, se encontraba en el fondo del abismo del desánimo. Porque tú puedes estar en el mejor lugar de tu historia y si no tienes cuidado, estar desanimado. Porque el desánimo no depende de dónde tú estás, con quién tú estás, cómo te sientes, qué bueno está pasando, qué malo está pasando. El desánimo no discrimina. Le llega a grande, le llega a pequeño, le llega a buenos, le llega a malos, le llega a cristianos y le llega a no cristianos. Y es ahí donde está Elías. ¿Y por qué está Elías desanimado? Por culpa de una mujer que se enojó con él. Israel estaba gobernado por un rey malvado llamado Acab, y su esposa Jezabel era una de las mujeres más terribles de la historia. Ella no estaba contenta con lo que había pasado, y mire lo que le dice ella a Elías. Le dice a Elías: Jezabel mandó mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. La reina Jezabel había puesto un contrato en la cabeza de Elías. Hay cosas que yo nunca voy a entender en la vida, hermanos. Yo no entiendo cómo es posible que un elefante le tenga miedo a un ratón. ¿Usted ha visto alguna vez un elefante? Yo los he visto. ¿Usted ha visto un ratón alguna vez? Yo los he visto. Y yo no entiendo cómo un elefante le puede tener miedo a un ratón. Yo no puedo entender cómo un ser humano le tenga miedo a una cucaracha. Yo no puedo entender eso. Así que yo no entiendo cómo un elefante le tiene miedo a un ratón. Y no puedo entender cómo un ser humano le tiene miedo a una cucaracha. Y por mi vida tampoco puedo entender cómo un hombre le puede tener miedo a una mujer. Salió una allí a la defensa, No, porque la realidad es esta. La verdad es esta. De la manera que Dios nos creó, es para que usted sepa cuál es su lugar, quién es usted, y lo que usted representa. La realidad es que los hombres no existen para que vivan atemorizados de las mujeres. Los humanos no existen para que vivan aterrorizados de cucarachas, y los elefantes no existen para que tengan miedo al elefante. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a veces nosotros permitimos que nuestra óptica no esté alineada con la definición de quién tú eres, cómo Dios te creó
y cuáles son tus capacidades. Y por eso permite que situaciones a las cuales Dios te dio a ti señorío, Dios te dio a ti sacerdocio, tú cedas eso. Y esto, y déjame decirle, no estoy hablando de machismo aquí, no es para que las mujeres digan y ahora salgan de aquí, porque yo no quiero pulepes con ninguna de ustedes. Lo que estoy diciendo es que si usted es hombre, usted es sacerdote. Si usted es humano, usted es más grande que un insecto. Y un elefante es más grande que un ratón. Pero a veces nos cegamos a situaciones que nos tienen atado a nosotros. Y aquí está Elías siendo intimidado por una mujer cuando él tenía el oído de Dios. Aquí está Elías siendo amedrentado por una mujer cuando él tenía el cielo y ángeles a su disposición. Cuando él decía que no llueva y no llovía. Él decía llueve y llueve. Él decía manda fuego y fuego caía. Pero ahora le tenía miedo. ¿Por qué vivimos como vivimos? Porque hemos dejado de ver quién está con nosotros, quién está en nosotros y el poder que tenemos para levantarnos y afirmarnos sobre cualquier situación. La Biblia dice que no hay arma forjada que prospere contra ti si tú le crees a Dios. Entonces, la realidad es que grandes y pequeños nos podemos desanimar. Estando bien, estando mal, nos podemos desanimar. Y ese no es el grosso de mi mensaje hoy. La pregunta que yo me hago es ¿cómo lidiamos con el desánimo? ¿Cómo yo trabajo con eso? Si me va a afectar en cualquier momento a mí. Número uno, date cuenta que estás desanimado, identifícalo. Siempre que estés lidiando con cualquier problema emocional, lo primero que debes hacerlo es reconocerlo. Tienes que llegar al lugar en tu vida donde tú dices, esto me está pasando. Si estás enfermo, tienes que aceptar que estás enfermo. Si estás triste, tienes que aceptar que estás triste. Si estás cargado, tienes que aceptar que estás cargado. Y si estás desanimado, tienes que ser honesto. Debes ser honesto contigo mismo y nunca debes de avergonzarte de estar lidiando con un problema, ni tengas miedo de admitirlo. Porque son cosas que nos pasan a todos nosotros. El mundo quiere que tú vivas ocultando tu verdad. Pero ¿sabe qué? La Biblia te habla. Incluso la Biblia hasta nos aconseja que confesemos nuestros pecados unos a otros. Y en este caso del desánimo, no estoy hablando del pecado, porque el desánimo no es un pecado. Pero si la Biblia nos dice y nos aconseja que confesemos nuestros pecados, pues entonces confesar una flaqueza emocional que no es pecado no debe tener tanto peso como eso, pero debemos de admitirlo. Y usted tiene que ser honesto. Todos en alguna ocasión nos desanimamos por cosas que nos pasan o por cosas que nos dijeron. Al menos Elías fue lo suficientemente honesto como para admitir que se sentía completamente derrotado y desanimado, tanto que le dijo a Dios, mire cómo él le dice a Dios, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Porque la realidad es que el desánimo te hará actuar como un fracasado, pensar como un fracasado y hablar como un fracasado. Este hombre de Dios, que la Biblia dice que la magnitud de quien era fue tal que Dios lo mandó a buscar y no vio muerte. Entienda esto, este hombre de Dios que era tal que Dios dijo, ¿sabe qué? No quiero que muera. Y mandó un carro a buscarlo del cielo. Aquí está desanimado en el mejor momento de su historia. En el mejor momento de su ministerio está desanimado y está deseando la muerte. Porque cuando tú te desanimas,
es posible que te sientas como algo que tú no eres. Y entiende esto, él no fue el único. Algunas de las personas más grandes de toda la Biblia se sintieron así. Moisés se desanimó. El mismo Jesús se desanimó. ¿De dónde usted cree que salieron las palabras de Cristo? En el huerto de Getsemaní, cuando le habla al Padre y le pide algo al Padre que el Padre no podía hacer, concederle. ¿Para qué vino Jesús? Si no fue para vivir en medio nuestro, revelarnos su gloria y luego morir para luego resucitar. Y entonces, en un momento de humanidad, él le dice al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Si esas no son palabras de alguien que está desanimado, yo no sé qué es. Si el mismo Jesús luchó con eso y tuvo la disposición de admitirlo, porque cuando Jesús le dice al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, ¿sabe lo que estaba diciendo Jesús? Aquí está mi corazón, mira lo que estoy sintiendo. Cuando Moisés se frustró con el pueblo y fue ante Dios, ¿qué estaba haciendo Moisés? Revelándole su corazón a Dios. Cuando Elías le dice a Dios: quiero morirme, ¿qué está haciendo? Abriéndole su corazón a Dios. Está admitiendo. Así que lo primero que tienes que hacer si vas a lidiar con tu desánimo es acéptalo, admítelo, date cuenta que estás desanimado. Lo segundo, racionalízalo. Una de las mejores cosas que puedes hacer cuando estás desanimado es obligarte a sentarte y analizar a fondo por qué estás desanimado. Piensa en todo lo que podría estar causando tu desánimo, y a menudo, al hacer esto, te darás cuenta que la razón por la que te desanima no es realmente una razón para desanimarte. Yo hablaba de un amigo hace poco que tuve una conversación con él y él estaba desanimado. Y este amigo me estaba contando cómo se estaba sintiendo, y él me llamó simplemente para desahogarse conmigo. Y después que él termina de desahogarse conmigo, pues yo le hago unas cuantas preguntas a él. Yo le dije a él: ¿dónde tú vives? Yo sabía dónde él vivía. Pues en mi casa. ¿En tu casa? Y él me dice: sí, en mi casa. Y yo: oh, interesante. Y le dije: ¿dónde trabajas? Oh, ¿tú sabes dónde yo trabajo? Yo trabajo en tal clínica. Y yo le dije: ¿y cómo te va en el trabajo? Y yo sabía ciertas cosas de su trabajo y me dijo: me va bien. Y le dije: ¿y tienes novia? ¿Estás solo? Me dice: no, tú sabes que tengo novia. ¿Y cómo te vas con la novia? Me va bien. Y yo le dije: déjame explicarte algo. Tú vives en tu casa. Por primera vez en tu vida tú tienes una casa propia. Ese año él acaba de comprar su propia casa. Él siempre había vivido arrimado y a cuenta de la generosidad de alguien de su familia. Pero esta era la primera vez que él está bien económicamente, está estable, y había comprado por primera vez en su vida, después de 60 años de vida, había comprado su casa. Tenía un trabajo estable, porque por mucho tiempo él nunca duraba mucho en los trabajos. ¿Sabe por qué? Porque siempre él tuvo problemas de sustancias, de alcohol y de drogas. Y por primera vez llevaba 5 años limpio, sin usar droga, sin usar alcohol. Y esos 5 años de él limpio lo habían posicionado en una forma estable en su trabajo, que hasta 2 promociones le habían dado en este año. Y por primera vez de tantos años, desde el jovencito, tiene una novia que estaba loca por él y quería casarse con él. Y yo le dije a él: y tú me perdonas, pero yo vi tu novia. Y eso es mucho jamón para poco pan. Así yo le dije a él: porque tú ni pan sobao eres. Si fueses pan sobao, pues por lo menos un poquito de jamón con pan sobao es buena gente. Pero el tipo era feo. Pero esta chamaca estaba locamente enamorada de él. Y yo le dije a él: piensa bien dónde tú estás. Ahora hazte esta pregunta:
¿por qué estoy desanimado? ¿Y sabes lo que él me dijo? Well, if you put it that way. Si tú lo pones de esa manera, pues es ridículo que yo esté desanimado. No, yo no lo estoy poniendo de esa manera. Yo te estoy presentando el cuadro tuyo. Si tú te olvidas a quién tú le sirves, si tú ignoras quién te escogió, quién te llamó a la vida, si tú ignoras al que está en los cielos, que si tú hablas con él, él te escucha. Si tú tocas la puerta, él va a abrir la puerta. Si tú llamas, él va a responder. Estoy diciendo todo lo que la Biblia dice. Y si tú corres con la palabra que tú portas en tu vida de fe, no hay demonio, no hay circunstancia, no hay sentimiento que debe controlarte si estás dispuesto a entregárselo a Dios y usar tu cerebro para enfrentarte a lo que estás viviendo. Es bueno identificar la causa del desánimo y ponerlo en la perspectiva adecuada, porque si no, te consume. Tienes que darte cuenta de algo. Ahora, hay una verdad que a veces se nos olvida. Algo tan elemental. Tú tienes 2 ojos, tienes 2 oídos y tienes una boca. Y yo pienso que tenemos 2 ojos en gran parte para que podamos ver la vida por ópticas diferentes. Tenemos 2 orejas para que podamos escuchar la vida con voces distintas. Pero solamente tenemos una boca, para que entonces con el único cerebro que tenemos declaremos cuál óptica va a ser la verdad nuestra. De lo que estamos oyendo, cuál va a ser la verdad nuestra, para entonces con la única boca que tenemos hacer la declaración correcta. Si le haces caso al diablo, eso es lo que vas a declarar. Si le haces caso al infierno, el que estás viendo, eso es lo que vas a declarar. Pero si con los ojos estás mirando al cielo, si con tu oído estás escuchando la voz de Dios y le estás creyendo a Dios, eso es lo que tú vas a declarar. Yo declaro que hay días mejores. Yo declaro que Dios sabe lo que está haciendo. Dale ese aplauso a Dios fuerte. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Y quizás te sientas desanimado por una situación que estás viviendo. Y si no tienes cuidado, eso va a ser lo que te va a gobernar. Ahora, entiende esto. Hay 3 palabras que deben de estar presentes en ti si estás viviendo algo difícil. Y es: esto también pasará. Porque no importa lo que estés viviendo, si es difícil, si es malo, eso va a pasar. Eso se va a acabar eventualmente. Ahora, ¿qué yo hago con el desánimo? Primero, no te rindas. No te rindas. No cedas a lo que estás sintiendo. Porque escucha esto. Sentimiento es una cosa. Conocimiento es otra. Y la Biblia enseña, y de esto estaba predicando hermano Rick en Quique el viernes. El engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y tú no debes ser gobernado por tus emociones. Tú no debes ser gobernado por lo que tú sientes. Por eso este asunto de servirle a Dios no se limita al sentimiento. Yo puedo venir a la iglesia y no necesariamente sentirme bien por estar aquí. Incluso la realidad es esta. Hay veces que yo he venido a la iglesia y no me he sentido bien aquí. Hay veces que yo he venido por compromiso, por obligación. Y usted no me ve, pero yo estoy ahí en mis batallas. Yo tengo que entender algo.
que cuando yo emocionalmente estoy cargado, que cuando yo emocionalmente no estoy en mi óptima, que cuando yo emocionalmente estoy desanimado, yo no puedo rendirme a eso. ¿Por qué no puedo rendirme a eso? Porque si me rindo a eso, pues entonces lo que viene es peor. Viene el miedo. Mire, Elías, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Elías, por miedo, empezó a abandonar todas sus fortalezas. Elías, en su desánimo, empezó a soltar sus fortalezas. Él tiene un siervo que está ahí para ayudarle. Él tiene un siervo que está ahí para facilitarle la vida. Él tiene un siervo que está ahí para ayudarle a trabajar con lo de Dios en su vida. Y Elías, por miedo, abandona eso. El desánimo te quita todo el ánimo, todo el valor y todo el coraje. Y entonces, ¿qué haces? Corres, te escondes. Y el pecado mayor que cometen las personas cuando se desaniman es encerrarse en sí mismas y aislarse. Porque te desanimas y en vez de acudir a un hermano en la iglesia, a una hermana en la iglesia, en vez de acudir al pastor, en vez de acudir al cielo, te encierras en tus emociones y permiten que tus emociones te controlen, cuando la verdad que no deben ser tus emociones los que deben de controlarte a ti, deben ser tus pensamientos, el cerebro que Dios te dio. ¿Sabe lo que nos separa a nosotros del mundo animal? Nuestros pensamientos. Eso es lo que nos separa a nosotros del mundo animal. Nuestro raciocinio. Así que si estás desanimado, no dejes de pensar. Usa el cerebro que Dios te dio y no permita que el enemigo te lleve a un lugar donde por tanto desánimo trabajes fuerte en contra de aquello que Dios quiere hacer y usar para bendecirte. Porque una de las cosas que hace la gente desanimada es trabajar mucho. Trabajar mucho, pero en vez de trabajar para aquello que los fortalece, que los levanta, trabaja mucho con aquello que lo que hace es restarle. Y a mí me gusta lo que dijo Vince Lombardi, un coach de fútbol americano de mucho éxito. Él dijo: la fatiga nos vuelve a todos cobardes. Aquí está Elías, el gran hombre de Dios, el que hace que fuego baje del cielo, el que resucita el hijo de una viuda, el que manda a llover y llueve, y el que dice que no llueva, no llueve. Está tan y tan cargado por el desánimo que vive, que esa carga está haciendo de él un cobarde. Y yo vengo a decirte en el nombre de Jesús: no te rindas, no te rindas a esa mentira del mismo infierno. Porque para eso Dios te ha dado el Espíritu Santo. Para eso Dios te ha dado el poder de su palabra. Y por eso Jesús, antes de irse, Él dijo que Él nos iba a dejar el Espíritu Santo, para que Él nos guiara a toda verdad y toda justicia. Y mire, para simplificarle esto, la palabra griega para Espíritu Santo es llamado a ayudar y animar. Esa es la descripción del Espíritu Santo en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Aquel que está llamado a ayudar y animar. Y no hay alma más poderosa que tú tienes que la obra del Espíritu Santo en tu vida. Pero tienes que creerle a Dios. Y tienes que confiar en Dios. Y cómo yo remedio, y cómo yo trabajo, cómo yo venzo, si me doy cuenta, si lo racionalizo. ¿Cuál es la solución? Esta palabra, Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dios nos ha dado un libro lleno de esperanza.
léelo, estúdialo y permite que te bendiga esta palabra escrita. ¿Cómo entonces yo puedo oír a Dios? Porque hay veces que el problema de nosotros es que en nuestro desánimo escuchamos todas las voces, vemos todos los escenarios que no debemos de ver y escuchamos todas las voces que no debemos de escuchar y vivimos atados por eso. ¿Qué yo debo de hacer? Haz lo que hizo Elías, consciente o inconscientemente, porque la historia de Elías nos da a nosotros respuesta. Primero, ¿qué él hizo? Se acostó. Dice, echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. El desánimo suele tener dos efectos: quitarte el apetito y quitarte el sueño. Eso es lo que hace el desánimo. Te quita el apetito y te quita el sueño. Y no es coincidencia que el siervo de Dios lo primero que hace es acostarse a dormir, y cuando despierta él no oye una palabra del cielo que le dice, varón, tú eres mi siervo y yo soy tu Dios, sé impartido de fortaleza. Él no oyó eso. Y Dios podía hacer eso. ¿Sabe qué hizo Dios? Le hizo un sándwich y le dio Kool-Aid. ¿Sí? Dios viene y le hace un sándwich y le da Kool-Aid. Le dice, come, bebe, porque eso es lo que tú necesitas para salir del estado donde tú estás. Mira, hay muchas cosas que Dios quiere usar para bendecirnos a nosotros, pero nosotros, por nuestro estado de desánimo, las ignoramos. Elías se acuesta, come y bebe, duerme, descansa. Y cuando despierta, ¿sabe los segundos que él hizo? Él miró hacia arriba. Cuando estés desanimado tenderás a centrarte cada vez más en tu desánimo. Y entonces puedes entrar en un lugar de mortandad donde te llevará eventualmente a la depresión. Así que en vez de centrarte en lo que te aflige, respira hondo y mira al cielo. Y aunque tengas que decirle a Dios, quítame de la vida, pero por lo menos estás hablando con Él. Aunque tengas que decirle a Dios, si es posible, pasa de mí esta copa, pero por lo menos estás hablando con Él. Yo prefiero que tú hables con Dios, aunque sea gritándole, pero que por lo menos le hables a Él. Elías empezó a hablar con Dios. ¿Y qué sucedió cuando él miró al cielo? Mira lo que dice el verso 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Porque si tú estás dispuesto a hacer una pausa a lo que te está afligiendo y cobrar nuevas fuerzas y mirar al cielo, lo que Dios puede hacer contigo es poderoso. Porque vuelvo y te digo, lo que estás viviendo no es asunto de pecado, es asunto de óptica. Y para superar la depresión o el desánimo, no necesariamente tienes que mirar hacia adentro todo el tiempo, ni tampoco hacia abajo, ni tampoco hacia afuera. Pero sí siempre tienes que mirar hacia arriba. Porque es posible que no tengas la capacidad de mirar tú aquí. Es posible que no tengas la capacidad de identificar esto. Y es posible que ni tengas la capacidad de mirar al diablo que te está atacando.
Pero sí, como criatura de Dios, tiene la capacidad de mirar al cielo y decirle a Dios: no lo entiendo todo, no lo sé todo, y no puedo identificar por qué esto me está pasando, pero sí puedo confiar en ti, puedo creer en ti y puedo ir a tu palabra, y tu palabra me da fortaleza. Y cuando hables con Dios, presta atención. Porque entiende esto: Dios no te hablará hasta que dejes de mirar hacia abajo y empieces a mirar hacia arriba. Y cuando empieces a mirar hacia arriba, puedes darte cuenta de algo: que la decepción que estás viviendo, el desánimo que estás viviendo, puede ser una cita divina. Puede ser que lo que te está pasando es algo que Dios permitió porque quiere hablar contigo o quiere ubicarte. Yo hice esta pregunta: Señor, ¿pero por qué Elías tuvo que vivir esto? Y uno de los escenarios que yo contemplé fue esto. Y no es que lo que estoy diciendo es lo que dice la Biblia. Esa es mi forma de pensar. Imagínese usted, este hombre acaba de resucitar un niño muerto. Este hombre acaba de declarar una sequía y luego acaba de cancelar la sequía. Este hombre sube al monte de fuego y entra al campamento del enemigo en los términos del enemigo. Y le dice a Dios: para que todo el mundo sepa que yo soy tu siervo, manda fuego. Y fuego descendió. Y yo, pensando como latino, yo dije: si yo soy Elías, yo voy y me compro una camiseta y le pongo el número 23 a la camiseta, como que soy lo mejor de lo mejor, Michael Jordan. Y le digo a la gente: cuidado, que yo mando fuego del cielo que baje. Cuidado, que yo puedo hacer que el cielo se cierre y no llueva. Se te murió fulano de tal, yo voy para allá a resucitarlo. Y yo creo que hasta cierto punto Dios quería ubicar a Elías y recordarle a Elías que todo lo que él había logrado y todo lo que él estaba logrando no era porque su nombre era Elías, sino porque el Dios que le servía se llamaba Jehová, Dios de los ejércitos. Y hay veces que Dios permite ciertas cosas porque se nos sube los humos a la cabeza y nos olvidamos quién es el que nos bendice a nosotros, quién es el que está con nosotros. A veces nos creemos que son nuestros títulos. A veces nos creemos que es la casa que tenemos, el carro que tenemos. A veces hasta levantamos dioses de nuestras propias familias. A veces hasta hacemos dioses de nuestros pastores y de nuestra iglesia. Y Dios está en el negocio de tumbar ídolos. Y Dios dice: como has hecho un ídolo de esto, tengo que bajarte de ahí. Yo no sé por qué a veces llegan las cosas que llegan a nuestras vidas. Ahora, esto sí te voy a decir, y estoy casi por terminar. Nunca dejes que tus problemas pesen más que las promesas de Dios. Nunca permita que lo que tú estás viviendo pese más que esto. Que no importa lo que tú estés sintiendo, esta palabra tenga más peso que lo que tú estás opinando. El desánimo tuyo puede ser una oportunidad para tú experimentar el ánimo de Dios. Pero a veces el problema nuestro como gente cristiana, gente de fe, es esta. Y me gusta como lo dijo Billy Graham. En un mundo donde nos han enseñado a pensar de una manera, a ver la vida cristiana de una manera, cuando las cosas no se dan como nosotros queremos, pensamos que es porque algo está mal o algo hemos hecho mal. Y Billy Graham lo expresó así: las cimas de las montañas son para disfrutar de la vista
y la inspiración, pero los frutos se cultivan en los valles. Nos ha enseñado a mirar la vida desde arriba, a estar en la montaña. Y Billy Graham lo que está diciendo es: la montaña es rica para ver el paisaje. La montaña, la cima de la montaña es rica para inspirarte. Pero lo que tú vas a producir en la vida no se produce allá arriba, se produce acá abajo. Y aquí en el valle de los mortales, donde te deprimes, donde te enojas, donde si no tienes cuidado te puedes amargar, donde te dan celos, donde te desanimas, es ahí donde tú puedes llevar mucho fruto. Porque allá arriba cualquiera, aquí en la iglesia cualquiera, pero allá cuando estás solo, allá cuando estás en tu casa, allá cuando no está la banda tocando y no está el piano tocando, es ahí donde tú vas a dar mucho fruto. Y la enseñanza de este mensaje hoy es: ¿qué clase de cristiano tú vas a ser? El que de la única manera que estás alegre y estás realizado es cuando estás en la montaña, viendo el escenario, viendo el paisaje y siendo inspirado, pero que no produce nada en tu vida. O el creyente que vive en el valle y experimenta el desánimo, pero a pesar del desánimo le cree a Dios y lleva mucho fruto. Yo he decidido creerle a Dios donde Dios me tenga, en la montaña, en el valle, donde Él diga. Yo he decidido creerle a Él. Por eso esta alabanza que cantaron me encantó. Cristo, tú nunca me has dejado, nunca me has desamparado. Si he estado en las aguas, tú ahí has estado conmigo. Si he estado en el fuego, ahí tú has estado conmigo. Tú nunca llegas tarde. Esa es la verdad que debe bendecir al más desanimado. Yo te invito a estar de pie.